Hola a todos, vamos a partir hablando acerca de generalidades de músculos y vamos entonces a empezar a decir primero cómo se conforma el tejido muscular. Lo primero que vamos a mencionar es que la función de todo músculo, en este caso, es la contracción. Ahora, dependiendo del tipo de inervación que tenga este músculo, se puede clasificar entonces un músculo, ¿ya?, como músculo liso, ¿ya?, o mejor clasifiquémoslo desde el punto de vista de la inervación. Vamos a tener músculos involuntarios de inervación involuntaria, y vamos a tener músculos de inervación voluntaria. Los músculos de inervación involuntaria son el músculo liso y el músculo estriado cardíaco. Músculo estriado cardíaco. El único músculo que tiene inervación voluntaria va a ser el músculo estriado esquelético. Bien, estriado esquelético. Lo que nos interesa a nosotros para efectos del video son estos de acá, los músculos estriados esqueléticos. Estos son los músculos que van fijos, ¿cierto?, a los huesos y que proporcionan los movimientos de tipo voluntario. Entonces, estos músculos, el músculo estriado esquelético, se caracteriza por tener células alargadas, ¿ya?, a las que le vamos a denominar fibra muscular. Entonces tenemos una fibra muscular, que es una célula muscular alargada. Esta fibra muscular va a estar envuelta por un tejido que se llama endomisio. Entonces tenemos el endomisio y luego la sumatoria de varias fibras musculares con su endomisio, varias fibras musculares unidas, forman lo que se llama un fascículo muscular. Y este fascículo muscular está envuelto por un tejido que se llama perimisio, y luego varios fascículos musculares unidos forman lo que se llama el músculo. Y el músculo está envuelto por un tejido que se llama epimisio. Bien, entonces la unidad funcional de este músculo va a ser, desde el punto de vista anatómico, la fibra muscular, ¿ya? Desde el punto de vista histológico sabemos que es el sarcómero, pero desde el punto de vista anatómico tenemos la fibra muscular envuelta por el endomisio, después la sumatoria de fibras musculares envueltas por perimisio va a ser el fascículo muscular, y la sumatoria de fascículos musculares envueltos por el epimisio son el músculo propiamente tal. Ahora, el músculo va a tener distintos puntos que se van a llamar puntos de anclaje, ¿ya? Uno que es el tendón de origen y otro el tendón de inserción, y en el centro vamos a tener lo que se conoce como el vientre muscular. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a ver? Si tenemos un hueso, como por ejemplo la escápula, vista desde lateral, va a ser más o menos así. Tenemos con el acromión, vamos a hacer por ejemplo una escápula de canino con un húmero de canino, que se parece también al húmero del bovino, con una cabeza, un tubérculo mayor, tubérculo menor relegado hacia medial, con la tuberosidad deltoidea, la línea tricipital, la diáfisis del húmero con el cóndilo humeral, y le vamos a agregar en este caso el radio. En el caso del canino el radio es independiente de la ulna. A la ulna le vamos a hacer el proceso anconio, la tuberosidad craneana, un proceso coronoideo, y luego ya hacia distal el proceso estiloideo lateral. Entonces, por ejemplo, acá si esquematizamos el músculo bíceps braquial, vamos a decir que este músculo bíceps se origina desde el tubérculo supraglenoideo de la escápula, pasa por medial entre el tubérculo mayor y el tubérculo menor, avanza hacia
frontal con su vientre y tiene dos puntos de inserción, uno por medial en el radio y el otro también por medial en la ulna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que el tendón más corto, ¿ya?, con menos movimiento, es lo que se conoce como el tendón de origen. Esto es general para todos los músculos de origen, ¿ya? El tendón de origen, eso es general para todos los músculos. Tendón de origen, la parte central más grande del músculo que se llama vientre, y un tendón más largo con más movimiento. Esto quiere decir que es el punto del músculo que ejerce más movimiento, va a ser el tendón de inserción, ¿ya? Este tendón de inserción entonces es más largo y con más movimiento. Ahora, si aislamos un músculo como este, por ejemplo, vamos a decir que este músculo tiene un tendón de origen, ¿ya?, un vientre y un tendón de inserción, ¿ya? Esto es general para cualquier músculo. Ahora, cuando este músculo, por ejemplo, tiene dos tendones de origen y un solo vientre, se le llama músculo bíceps, ¿ya? Acá hay una confusión que se puede generar en cuanto a los nombres, puesto que este músculo que les acabo de esquematizar se llama bíceps braquial, pero en el humano tiene dos tendones de origen, y para homologar con todas las especies se sigue conservando el nombre, aunque en el canino tenga un solo tendón de origen, o los rumiantes también. En los equinos sí tiene dos tendones de origen, como en los humanos, ¿bien? Ahora, el bíceps, este músculo, cualquier músculo que tenga dos tendones de origen se llama bíceps. Si tiene tres tendones de origen, por ejemplo 1, 2, 3 tendones de origen, que por ejemplo pueden ser 3 tendones de origen con un solo vientre, o pueden ser, cosa que en realidad no pasa, pero esto es conceptual, ¿ya? Lo que pasa sí, por ejemplo, es que pueden ser 3 tendones de origen con 3 vientres distintos que a la larga se fusionan en un solo tendón de inserción. Es lo que pasa, por ejemplo, con el músculo tríceps, ¿ya?, el músculo tríceps braquial. Si son 4 tendones de origen con un tendón de inserción, estamos frente a un músculo cuádriceps, ¿bien? También, dependiendo si tiene más de un vientre, se le puede llamar, por ejemplo, músculo digástrico. ¿Cuándo se da esto? Cuando hay un tendón central. Por ejemplo, tienen un tendón de origen, un vientre, un tendón central, otro vientre y un tendón de inserción. Ese es un músculo digástrico, ¿ya? Ejemplo, está el músculo digástrico que tiene un vientre más craneal y un vientre más caudal, que participan en la apertura de la cavidad oral, ¿bien? Ahora, si un músculo tiene varios vientres en fila, como pasa por ejemplo en el músculo recto abdominal, es un músculo poligástrico, ¿bien? Esos son entonces en general, así como muy a grandes rasgos, los tipos de músculos que vamos a encontrar según su clasificación, esto es morfológica, ¿ya? Otras clasificaciones, además de las clasificaciones que estamos viendo dentro de la morfología, pueden haber músculos, por ejemplo, multipenados, que se llaman, que son como un abanico, como este que dibujamos acá, que son otros tipos de clasificaciones que no vamos a usar para este caso. Sí vamos a ver según el número de tendones de origen, según el número de vientres también. Y también los podemos clasificar según el movimiento que ejercen, ¿ya? Esto es siempre y cuando estemos en estricta relación, ¿cierto?, con alguna articulación en particular. Así, por ejemplo, podemos tener músculos flexores, extensores, aductores, abductores, rotadores, ¿ya? Y estos nombres que vamos a usar, el bíceps, tríceps, cuádriceps, el músculo digástrico, los tipos de músculos flexores, extensores, rotadores, vamos a ocupar ese tipo de nombres porque hay músculos que uno como grupo se conocen así, o dos, el nombre propio del músculo incluye este tipo de función, ¿ya?
Por eso que vamos a usar este tipo de clasificaciones. Ahora, otro concepto importante es saber cuándo una articulación se flecta o se extiende, ¿ya? O se aduce o se abduce, ¿ya? Vamos entonces primero a esquematizar lo mismo que hicimos hace un rato, una escápula con un húmero, y a esto le vamos a agregar también, además de radio ulna, le vamos a agregar la fila proximal del carpo, con el carpo accesorio, la fila distal del carpo, los metacarpos y los dedos. Vamos a hacerle entonces, así como rápido, un par de dedos para tener el ejemplo. Bien, entonces tenemos en este caso ángulos articulares. Si los marco, por ejemplo, vamos a ver que en el eje central de las articulaciones, ¿ya?, se forman ángulos. Por ejemplo, tenemos un ángulo acá, que es el ángulo de la articulación del hombro. Tenemos otro ángulo acá, que es el ángulo de la articulación del codo. Tenemos otro ángulo acá, que es el ángulo de la articulación del carpo. Tenemos otro ángulo acá, que es de la articulación de la articulación metacarpofalángica, y el ángulo de los dedos. Bien. Ahora, una articulación se extiende, ¿ya?, cuando aumenta el ángulo, ¿ya? Por ejemplo, entre el húmero y la escápula, vamos a ver que el ángulo aumenta hacia craneal, aumenta moviendo los huesos hacia craneal, así. Eso es aumentar el ángulo. Disminuir el ángulo es esto, ahí va disminuyendo el ángulo de la articulación del hombro. Entonces, la articulación del hombro se extiende de esta forma y se flecta de esta forma. En cambio, la articulación del codo tiene el ángulo en forma opuesta, o sea, se extiende moviendo los huesos hacia caudal y se flecta moviendo los huesos hacia craneal. Entonces, cuando aumenta el ángulo de la articulación del codo, se está extendiendo. Cuando disminuye el ángulo, se está flectando. Bien. En el carpo vamos a ver lo mismo, pero de forma opuesta, o sea, se disminuye el ángulo hacia caudal, por lo tanto ahí estamos flectando el carpo, y se extiende hacia craneal, y ahí estamos aumentando el ángulo articular. Entonces, esto lo vamos a aplicar con todas las otras articulaciones. Por ejemplo, en el caso de los huesos coxales, ¿ya?, vamos a dibujar, por ejemplo, por acá los huesos coxales. Ahí tenemos el ilion, la incisura isquiática mayor, la espina isquiática, la incisura isquiática menor, el isquion, el acetábulo acá en este sector, un agujero obturador acá, y vamos a ver que tenemos la cabeza del fémur. A esta cabeza del fémur le vamos a agregar entonces, luego de la cabeza, el trocánter mayor, un poco más hacia caudal, la diáfisis del fémur, un cóndilo femoral, la patela, un cóndilo tibial, la cresta tibial. De ahí hacia distal tenemos la fíbula, que es más, un poquito más desarrollada en caninos. Le agregamos también el tarso con el calcáneo, en este caso el talo, la fila distal del tarso, y lo mismo, los metatarsos. Ahora le vamos a hacer solamente un dedo. Entonces, lo mismo, vamos a ver acá que entre los huesos coxales y el fémur, ¿ya?, hay un ángulo articular que va de esta forma, así. Entonces se flecta la cadera moviendo el fémur hacia craneal, ahí se está flectando la cadera, y se extiende la cadera moviendo el fémur hacia caudal. Con respecto a fémur y tibia, vamos a ver que se flecta la articulación genual moviendo los huesos hacia caudal, ¿cierto? Se extiende moviendo los huesos hacia craneal. Luego, con el tarso, ángulo opuesto, se flecta
moviendo el tarso hacia craneal y se extiende moviendo el tarso hacia caudal. Bien. Y esto, como les comentaba, se puede aplicar para todas las articulaciones. Cuando disminuye el ángulo articular, se está flectando una articulación. Cuando aumenta el ángulo articular, se está extendiendo. Bien. Eso es lo que tienen que recordar para poder aplicar los músculos flexores y extensores, por ejemplo, para aplicarlos con su nombre respectivo y con los grupos musculares. Van a ver que hay algunos grupos que se llaman flexores o extensores de alguna articulación en particular. Lo otro también que hay que ver son los músculos aductores o abductores. Entonces, por ejemplo, si vamos a ver que en el caso del miembro torácico, cuando el miembro torácico completo se aleja del tronco, ¿ya? Cuando el miembro torácico se aleja del tronco, o el miembro pélvico también, cuando se alejan del tronco, esa acción se llama abducción. Esa es la abducción, es cuando el miembro torácico o pélvico se aleja del tronco. Y la aducción es cuando el miembro torácico o pélvico se acercan al tronco, ¿ya? Abducción, el miembro torácico o pélvico se aleja del tronco, y aducción, cualquiera de estos miembros torácico o pélvico se acerca al tronco. Bien. Y en cuanto a la rotación, vamos a ver que es cuando un músculo, un grupo muscular hace que el hueso se mueva en un eje, ¿ya? O sea, rote en su misma posición en un solo eje central. Eso va a ser la rotación. Bien. Con respecto a los músculos del miembro torácico, hay que sacar dos grandes ideas primero, que son la de músculos intrínsecos y músculos extrínsecos. Los músculos denominados como extrínsecos son aquellos que tienen uno de sus extremos, ya sea su origen o su inserción, fuera del miembro torácico, ya sea por ejemplo en las costillas, en la columna, o en la cabeza también. Y otro extremo va a estar dentro del miembro torácico, ya sea en la escápula, en el húmero, por ejemplo, también. Como es el caso del músculo brachiocefálico. Ese músculo, por ejemplo, tienes uno de sus extremos en el húmero y otros dos extremos en la cabeza, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver que es un músculo extrínseco. Otro ejemplo de músculo extrínseco sería el trapecio, que va desde el rasfe medio dorsal hacia la espina escapular. Otro ejemplo de extrínseco sería el dorsal ancho, que es un músculo que va desde el margen caudal del húmero hasta la fascia toracolumbar. Bien. Y los músculos intrínsecos son aquellos que tienen tanto su origen como su inserción dentro del miembro torácico. Por ejemplo, el que habíamos esquematizado hace un momento, el bíceps braquial, que tiene su origen en la escápula y su inserción en el radio de la ulna por medial. Ese va a ser entonces un músculo intrínseco. Entonces, comenzamos hablando de músculos extrínsecos del miembro torácico. Decir primero que nos encontramos con músculos tales como por ejemplo el trapecio, que son extrínsecos del miembro torácico. El trapecio se origina desde el rasfe medio dorsal y se inserta en la espina escapular. Tiene dos porciones, un trapecio cervical y un trapecio torácico. Como funciona el trapecio, básicamente haría que la escápula vaya hacia craneal, específicamente la porción cervical llevaría la escápula hacia craneal, mientras que la porción torácica del trapecio llevaría la escápula hacia caudal. Otro músculo extrínseco que nos podríamos encontrar es el músculo dorsal ancho, que va desde el margen caudal del húmero hasta la fascia toracolumbar. Como función ayudaría a llevar hacia caudal el miembro torácico. Otro músculo extrínseco que nos podríamos encontrar también es el brachiocefálico. Acá no se nota muy bien porque en el dibujo está cortado para poder ver los músculos más profundos, ¿ya? Para este efecto tenemos otro dibujo, que es este de acá,
donde vamos a ver que el músculo brachiocefálico se origina en la cresta humeral porcraneal, vale decir en el húmero porcraneal, y termina insertándose hacia craneal, dependiendo de la especie que sea, en dos lugares distintos. Por ejemplo, en el caso de los rumiantes, se inserta en el occipital y se inserta en el hueso temporal. Por ejemplo, en el caso de caninos y felinos, se inserta en el rafe medio dorsal del cuello y en el occipital. Entonces vamos a ver que el músculo brachiocefálico tiene en el centro un área más clara que se denomina como clavícula fibrosa o clavícula vestigial, y es el inicio de las porciones de este músculo. Entonces vamos a decir que desde la clavícula fibrosa hacia caudal tenemos la porción cleidobraquial, mientras que de la clavícula fibrosa hacia la cabeza la porción cleidocefálica. La porción cleidocefálica a su vez se subdivide en dos, en una porción, en el caso de los rumiantes, en una porción cleido occipital y en una porción cleidomastoidea. ¿Ya? No es el caso que estamos viendo acá, que sería un brachiocefálico de un felino. ¿Ya? Para los rumiantes, en este caso, veríamos que el brachiocefálico tiene lo mismo, esta clavícula fibrosa con la porción cleidobraquial y la porción cleidocefálica dividida en una cleido occipital más dorsal y una cleidomastoidea más ventral. También aparecería el músculo homotransverso, que es otro músculo más superficial que corresponde a los extrínsecos. ¿Ya? Los músculos extrínsecos también son los que se conocen como los músculos del cíngulo del miembro torácico, que son varios músculos que forman un cinturón para unir el miembro torácico al tronco. Esos músculos son justamente los extrínsecos, como el caso del brachiocefálico, como el caso del trapecio, el dorsal ancho, el homotransverso o también, por ejemplo, el músculo pectoral. Acá en la imagen se ve el músculo pectoral superficial y el músculo pectoral profundo. El músculo pectoral superficial a su vez se divide en dos, en un pectoral descendente y transverso, y también el pectoral profundo se conoce como pectoral ascendente. Esto es por la dirección de sus fibras en relación del esternón al miembro torácico. Entonces, este sería el pectoral descendente, transverso y ascendente. El pectoral descendente y transverso se conoce como pectoral superficial y el pectoral ascendente es el pectoral profundo. Otro músculo también extrínseco del miembro torácico, más profundo, que acá no se alcanza a ver muy bien en la imagen, sería el músculo serrato ventral. Si lo esquematizamos en los huesos, ¿ya? El músculo serrato ventral iría desde la superficie medial de la escápula, desde el área serrata de la escápula por medial, hasta los procesos transversos de las últimas vértebras cervicales, ¿ya? O sea, iría en una posición así, para allá. Mientras que el serrato ventral torácico, que es la otra porción de este serrato ventral, iría desde el área serrata hasta las costillas, ¿ya? Hasta las primeras 8 costillas. Entonces tendríamos un músculo con forma de abanico que se divide en un serrato ventral cervical y en un serrato ventral torácico. Bien. El homotransverso, por ejemplo, diríamos que se origina desde las alas del atlas y se inserta en el acromión. Es una cinta, una banda muscular. Eso sería entonces los músculos extrínsecos. Tendríamos el trapecio que va en este sector, el dorsal ancho que va acá, tendríamos el brachiocefálico que va así acá, el homotransverso que va ahí, el serrato ventral cervical, el serrato ventral torácico, el pectoral que va por ventral en el esternón, y faltaría el romboides, que ese es un músculo más profundo al trapecio, que va también desde el rafe medio dorsal hacia ahora la superficie medial de la escápula. Y este romboides tiene dos porciones, una porción cervical y una porción torácica.
En los animales de compañía se le agrega una tercera porción, que es la porción cefálica, pero en animales mayores está solamente el romboides cervical y el romboides torácico. Como acción, el músculo romboide es bastante parecido al trapecio, o sea, llevaría la escápula hacia craneal en su porción cervical y hacia caudal en su porción torácica. Eso es con respecto a los músculos extrínsecos del miembro torácico. Con respecto a los músculos intrínsecos del miembro torácico, lo que vamos a decir es que, bueno, primero de forma didáctica los vamos a clasificar como músculos laterales de la escápula, músculos mediales de la escápula, músculos flexores de la articulación del codo, músculos extensores de la articulación del codo, músculos extensores del carpo y de los dedos y músculos flexores del carpo y de los dedos. En cuanto a los músculos laterales de la escápula, nos vamos a encontrar entonces primero con que el plano superficial del tronco son los músculos extrínsecos del miembro torácico. Acá se ve la porción cleidobraquial del brachiocefálico, la porción cleidocefálica de este brachiocefálico con sus dos divisiones. Se ve el trapecio cervical, el trapecio torácico, el humo transverso. Aparece también por acá el dorsal ancho, el pectoral superficial, el pectoral profundo. Y ahora, una vez que se retiran estos músculos, aparecería algo más o menos así. ¿Ya? Al retirar estos músculos como el trapecio, el brachiocefálico, nos quedaría entonces la escápula sola con el músculo supraespinoso, con el músculo infraespinoso. Ambos, el músculo supraespinoso, se inserta en el tubérculo mayor del húmero por medial, el infraespinoso se inserta en el tubérculo mayor del húmero por lateral. Ambos, al contraerse, extenderían la articulación del hombro. Aparece también profundo al músculo infraespinoso, aparece el músculo redondo menor o teres menor, un poco más hacia proximal el teres mayor, pero ese ya es de la superficie medial de la escápula. Este teres menor ayudaría a flectar la articulación del hombro, vale decir, ayuda a llevar el húmero hacia caudal. Ese sería el teres o redondo menor. Acá también le podríamos agregar otro músculo que va por superficial al infraespinoso, que sería el músculo deltoides. En la imagen anterior, el músculo deltoides sería este que viene inmediatamente caudal a la espina escapular. Aparece esto que sería el músculo deltoides en su porción escapular, y hay una segunda porción del deltoides que es la porción acromial, que viene desde el acromión. Ambas porciones, la escapular y la acromial, se insertan en la tuberosidad deltoide del húmero. Como acción, el músculo deltoides ayuda a flectar la articulación del hombro, vale decir, ayuda a llevar el húmero hacia caudal. Acá también en esta misma imagen se ve algo del teres o redondo mayor, que va siempre, como les comentaba, en el margen medial de la escápula. Por medial en la escápula podríamos agregar el músculo subescapular, que va desde la fosa subescapular en la escápula hasta el tubérculo mayor del húmero. Entonces ahí iría el músculo subescapular. Luego le podemos agregar también el redondo mayor, que iría desde el margen caudal de la escápula hasta el margen caudal del húmero. Como acción, al contraerse, lo que haría sería llevar hacia caudal el húmero, por lo tanto ayuda a flectar la articulación del hombro. Otro músculo también que podríamos agregar, y lo voy a hacer con color verde, es el músculo coracobraquial, que es un músculo que se origina desde el proceso coracoideo de la tuberosidad supraglenoidea de la escápula, vale decir por medial en el proceso coracoides. Tiene un tendón de origen largo y
un vientre muscular muy pequeñito, y se inserta hacia ya la diáfisis del húmero por medial. Entonces, como acción sería un flexor auxiliar de la articulación del hombro, y sobre todo también ayudaría a estabilizar esta articulación. Al igual que el subescapular, al igual que al otro lado por lateral, el supra y el infraespinoso, ayudarían a estabilizar la articulación del hombro, además de sus respectivas acciones, ya sea de extensión o de flexión de la articulación del hombro. Si avanzamos más hacia distal, nos encontraríamos con los músculos extensores de la articulación del codo, que van por caudal al húmero. Acá se observa con una gran masa el músculo tríceps braquial, que tiene su origen en una de sus cabezas, en la escápula, y otras dos cabezas en el húmero. Si lo esquematizamos, veríamos que hay una cabeza que se llama la cabeza larga del tríceps, que se origina en el margen caudal de la escápula, se inserta en la tuberosidad olecraneana, y luego tenemos otras dos cabezas, bueno, dependiendo de la especie, pueden ser dos o tres. Hay una cabeza que es lateral, se llama cabeza lateral, otra cabeza que se llama cabeza medial, y en algunas especies, como en el caso de los caninos, por ejemplo, y rumiantes, una cuarta cabeza que se llama cabeza accesoria, que también va hacia la tuberosidad olecraneana. Entonces, entre las cuatro cabezas del tríceps braquial, ayudan a extender la articulación del codo, y por la ubicación la cabeza larga ayudaría también a flectar la articulación escapulo-humeral. También dentro de los músculos extensores de la articulación del codo se encuentra un músculo muy pequeñito, muy pequeñito, que es este de acá, que se llama músculo ancóneo. Este músculo ancóneo es un extensor auxiliar de la articulación del codo, y básicamente es el que cubre la cápsula articular de la articulación del codo por lateral. Hay otro músculo que va por medial, que es poco importante, que es el tensor de la fascia antebraquial, que va acompañando a la cabeza medial del tríceps, que también sería un extensor auxiliar de la articulación del codo. Y en cuanto a los músculos flexores de la articulación del codo, nos encontraríamos el músculo braquial. Este músculo braquial va por craneal en el húmero, se origina desde la línea tricipital del húmero y se inserta en el radio por lateral. Y también tenemos el bíceps braquial, que va por medial, ya dijimos su origen e inserción. Y como función, tanto el braquial como el bíceps braquial ayudan a flectar la articulación del codo. Y ya después nos iríamos a los músculos craniolaterales del antebrazo, que como grupo se conocen como músculos extensores del carpo y de los dedos. Dentro de este grupo de músculos extensores del carpo y de los dedos, vamos a ver que, primero, para que nos ubiquemos, tenemos acá la tuberosidad olecraneana, la cabeza lateral del tríceps, la cabeza larga del tríceps. Acá está el músculo braquial, el músculo brachiocefálico, y ya más hacia distal tendríamos el radio y la ulna con los músculos craniolaterales del antebrazo. El primer músculo, el más grande del antebrazo, va a ser el extensor radial del carpo. Este músculo, básicamente, como su nombre lo indica, lo que hace es extender el carpo, o sea, lo que hace es esto es extender el carpo. Luego tenemos con dos vientres, en el caso de los rumiantes, el músculo extensor digital común, que tiene dos tendones, cada vientre tiene su propio tendón para insertarse en los dedos 3 y 4. Y luego viene más lateral y más pequeño el extensor digital lateral, que se inserta solo en el dedo 4. Y luego viene el músculo ulnar lateral, que sería en este caso el que ayuda a flectar el carpo en el caso de animales mayores. En el caso de los extensores digitales, tanto extensor digital común como extensor digital lateral, ayudarían a extender el carpo y extender los dedos. Como los tendones pasan dorsal al carpo, al contraerse lo que harían también es ayudar a extender el carpo, además de sus propias inserciones para extender los dedos. Luego, si nos vamos hacia caudal,
encontraríamos los músculos flexores del carpo y de los dedos. Acá estamos en la superficie medial de radio y ulna. Este sigue siendo el extensor radial del carpo, lo mismo que este extensor radial del carpo, pero si nos vamos hacia medial encontraríamos este que es el flexor radial del carpo. Entonces, además de un extensor radial, tenemos un flexor radial del carpo que ayudaría, como su nombre lo indica, a flectar el carpo. Bien. En cuanto al resto de los músculos flexores de la articulación del carpo y de los dedos, ¿ya? Vamos a tomar como modelo al canino. Vamos a decir primero que si vemos por caudal, acá está la tuberosidad olecraneana. Acá hay parte de en este caso el húmero. Todo esto es parte de húmero y esta es la tuberosidad olecraneana. Acá ya tendríamos radio y ulna, específicamente el proceso estiloideo lateral, el proceso estiloideo medial, y luego ya vendrían los dedos, además del carpo, luego hacia distal los dedos, donde se observa entonces en una primera instancia cortado acá el músculo flexor ulnar del carpo, que iría más hacia lateral. Acá se ve el músculo ulnar lateral que iría por craneal, un poquito más hacia caudal el flexor ulnar del carpo. Luego también tendríamos acá el flexor radial del carpo, que también fue retirado en este dibujo, en este caso entre el flexor radial del carpo y el flexor ulnar del carpo iría el flexor digital superficial, que acá está cortado. En animales mayores ustedes van a ver que el flexor radial del carpo con el flexor ulnar se unen ambos, ¿cierto? Y entre los dos cubren al flexor digital superficial. No así en animales de compañía, donde están separados y dejan al descubierto el flexor digital superficial. Bueno, en rumiantes pasa el mismo modelo que acabamos de decir de los animales mayores, donde el flexor radial del carpo se une al flexor ulnar del carpo y cierran este espacio, y entre los dos forman el contorno caudal del antebrazo. Y si uno toma esos dos músculos, el flexor radial y el flexor ulnar del carpo, los separa, encuentra el flexor digital superficial. Este flexor digital superficial avanza hacia distal, y acá van a ver que el flexor digital superficial se inserta en la falange media, parte también de la falange proximal, pero sobre todo en la falange media de los dedos. En cualquier especie se inserta entonces en la falange proximal y media. Y este tendón del flexor digital superficial, que está acá, es perforado por este tendón más distal, que es el del flexor digital profundo, que sería en este caso el tendón que se ve acá, que está íntegro todavía en el dibujo, ¿cierto? Que sería el tendón del músculo flexor digital profundo. Este flexor digital profundo, como su nombre lo indica, viene más profundo al flexor digital superficial. Sería todo esto, son varias cabezas. En este caso estaría la cabeza ulnar, la cabeza radial y la cabeza humeral. Estarían en este caso unidas para formar un solo tendón, que es el tendón del flexor digital profundo, y se divide este tendón dependiendo del número de dedos funcionales que tenga la especie. En el caso del canino se divide en 5 tendones. En el caso de rumiantes se divide solamente en 2. Y estos tendones, la división de este flexor digital profundo va a dar al proceso flexor de la falange distal. Entonces vamos a ver que, bueno, para que recuerden, el flexor digital superficial hace en nosotros este movimiento, flecta entre la falange proximal y media. Ese sería el flexor digital
superficial, mientras que el flexor digital profundo flecta entre la falange media y la falange distal, o sea, ese movimiento es flexor digital profundo, mientras que este movimiento es flexor digital superficial. Entonces, bueno, acá aparecen otros músculos que no lo tienen los rumiantes en el caso de, por ejemplo, el pronador redondo, que es este de acá, perdón, el pronador redondo, o este que es el pronador cuadrado. No se observan en animales mayores, en caninos y felinos sí están, pero en animales mayores no se describe pronador redondo, pronador cuadrado, ni en este caso el pronador redondo. Sí se describe pronador redondo, lo que no se describe es pronador cuadrado ni tampoco supinador, ¿ya? Este que está acá, por si acaso, junto con estos dos serían las cabezas radial y ulnar del flexor digital superficial, y este del centro es el pronador cuadrado, es el que no está en animales mayores. Las otras cabezas del flexor digital profundo sí están. Vamos a decir entonces que más superficial, en este caso representado por la pinza, el flexor digital superficial. Los tendones del flexor digital superficial son perforados por el flexor digital profundo. Este fenómeno de perforación en el que el flexor digital profundo perfora al flexor digital superficial se llama mánica flexora y ocurre en la cara palmar de la articulación metacarpofalángica en todas las especies. En cuanto a los músculos del miembro pélvico, lo que veríamos entonces es que primero lo podemos dividir por regiones, podemos dividir por regiones y por grupos. Por ejemplo, músculos del grupo glúteo, músculos profundos de la articulación coxofemoral, músculos femorales y músculos tibiales. Partiendo por los músculos de la región glútea, vamos a ver que aparece primero el músculo glúteo bíceps en el caso de los rumiantes. Tomando como modelo anatómico el canino, vamos a ver que este músculo, que es el glúteo superficial, que acá está cortado porque se origina desde la fascia glútea, que deriva de la fascia toracolumbar. Se cortó esquemáticamente, ¿cierto?, para dejar al descubierto el glúteo medio, ¿bien? El glúteo superficial, en el caso de los rumiantes, se fusiona con este músculo que es el bíceps femoral, formando un solo músculo que se llama glúteo bíceps, ¿bien? Este músculo glúteo bíceps, como función, tiene la de flexión de la articulación coxofemoral, flexión y extensión de la articulación genual, y también, como tiene una participación aponeurótica en el tendón calcáneo común, participaría en la extensión de la articulación del tarso. Ahora también lo que vamos a ver es que además del glúteo bíceps, más hacia craneal, aparece este músculo triangular que corresponde al músculo tensor de la fascia lata. Entre los dos tensan esta fascia, que es la fascia lata. Y acá aparece el músculo sartorio, pero ojo que este sartorio, bueno, primero es una cinta muscular que en el caso de los animales mayores es más ancha y va más relegada hacia medial de la región femoral. En la imagen de acá veríamos que, como estamos viendo por craneal la región femoral, aparecería el tensor de la fascia lata, el glúteo bíceps, y hacia medial en la región femoral el sartorio. Entonces, en el caso de las funciones, vamos a ver que el sartorio ayudaría por su posición, como viene desde las alas del ilion y se inserta hacia la tibia, participa en la extensión de la articulación genual, porque se inserta más craneal en la tibia. El tensor de la fascia lata es un extensor auxiliar de la articulación genual, porque el extensor principal es, en este caso, el cuádriceps femoral. Si vemos el cuádriceps femoral por lateral, tendríamos que decir primero que para llegar a ese músculo, al cuádriceps, habría que hacer una incisión
entre el tensor de la fascia lata y el glúteo bíceps, en el caso de los rumiantes. Hace esta incisión y al despejar, ¿cierto? Al profundizar, nos encontraríamos con el músculo cuádriceps femoral. El músculo cuádriceps femoral tiene 4 cabezas. Si vemos por medial, por ejemplo, como en esta imagen que está acá, al ver por medial aparecería el vasto medial con el recto femoral. Si vemos por lateral, aparecería el vasto lateral, que acá no se ve porque está más profundo a la fascia lata. Y las 4 cabezas, el vasto lateral, el vasto medial, el recto femoral y el vasto intermedio, se insertan en la patela, y luego desde la patela aparece este tendón patelar que describíamos como triple, como un tendón patelar lateral, medio y medial en el caso de los animales mayores. Ahora, si seguimos viendo también más en profundidad, veríamos que caudal al fémur aparecen otros músculos, como lo son, por ejemplo, en la superficie caudal del fémur aparecería, en este caso por medial, primero aparecería el sartorio. Ojo que acá este sartorio tiene 2 porciones en el caso de los caninos, ¿ya? Porque como este dibujo es de canino, hay un sartorio craneal y un sartorio caudal, pero en el caso de los rumiantes, animales mayores y también felinos en general, ¿cierto? El sartorio es uno solo, es más ancho, ¿cierto? Y este sartorio participaría en cerrar por medial la superficie de la región femoral, por medial. Aparece otro músculo que viene desde el pecten del pubis, que es este borde más craneal de la rama craneal del pubis, que corresponde al músculo pectíneo. Entre el sartorio y el pectíneo se forma esta estructura que se llama trígono femoral. Se le agrega el ligamento inguinal, mal llamado ligamento inguinal, es un tendón en realidad, es el tendón del oblicuo abdominal externo. A este tendón inguinal, en realidad, junto con el sartorio y el pectíneo, ¿cierto?, forman el trígono femoral. Este trígono femoral tiene la importancia de que acá pasa la arteria femoral con la vena femoral y el nervio safeno. Se usa sobre todo este trígono femoral para poder tomar pulso, guiándose por la palpación del músculo pectíneo, que es más tenso. Esto se hace en animales de compañía, en animales mayores no se aplica. Vamos a ver que por medial también aparece un músculo que se llama gracilis, que también ayuda a tapizar la región femoral por medial junto con el sartorio. Y ya más caudal aparecería el músculo semimembranoso, que es este de acá. Este semimembranoso junto con el semitendinoso se ven mucho más por caudal, junto con el bíceps femoral, o en el caso de los rumiantes el glúteo bíceps. Por ejemplo, si vemos por lateral, vamos a ver que la superficie caudal de la región femoral aparecería, si fuera un rumiante esto, el glúteo bíceps, el semitendinoso más lateral y el semimembranoso más medial. En una vista más despejada, acá se retiró el sartorio y se deja entonces el pectíneo, se retiró también el gracilis. Entonces lo que se ve es el pectíneo solo, ¿cierto?, más el semimembranoso, que es medial, y el semitendinoso un poco más lateral, y más lateral todavía se le podría agregar el glúteo bíceps si fuera, por ejemplo, un rumiante. En este caso, los músculos por su posición, el semimembranoso, el semitendinoso, al contraerse llevarían hacia caudal la tibia, o sea, harían esto con la tibia hacia caudal. Por lo tanto, ayudarían a flectar la articulación genual o articulación de la rodilla. Aparece otro músculo más profundo, desde la cara áspera del fémur hasta el isquien por ventral, que es el músculo aductor. Este músculo, en estricto rigor, es la fusión del músculo aductor mayor y corto. En el humano son 2 músculos, el aductor mayor y el aductor corto, que en individuos cuadrúpedos está fusionado formando el aductor mayor y corto, ¿ya?
ayudaría en este caso, como su nombre lo indica, a aducir el miembro pélvico, o sea, acercaría el miembro pélvico al tronco. Eso es con respecto a los músculos asociados al fémur, entonces por caudal. Ya vimos los músculos asociados al fémur por craneal. Nos quedaría ver entonces los músculos asociados a la tibia. Si vemos los músculos asociados a la tibia, tendríamos que enfocarnos en la parte cráneo-lateral de este hueso, donde destaca primero, en el caso de los animales mayores, ¿ya? Vamos a ver que el primer músculo que se ve más medial sería el músculo tibial craneal. En animales de compañía, en caninos, ¿ya? Por ejemplo, y en felinos, el músculo tibial craneal es efectivamente el más craneal que aparece. Después, un segundo músculo que es el extensor digital largo, que es el homólogo al extensor digital común del miembro torácico. Y luego vendría el fibular largo. Esto es lo que pasa en caninos: tibial craneal, extensor digital largo, fibular largo y también un fibular corto, ¿ya? Que sería más adherido a la fíbula, que sería en este caso esquematizado acá. Este sería el extensor digital lateral, que también me falta nombrar dentro de este grupo cráneo-lateral. Tendríamos tibial craneal, extensor digital largo, fibular largo, extensor digital lateral, fibular corto. Eso es en caninos. Si nos vamos a rumiantes, vamos a ver que el más medial sería el músculo tibial craneal, más medial y más caudal, escondido entre el extensor digital largo y el fibular tercero. O sea, tendríamos acá de craneal a caudal aparecería primero el fibular tercero, junto con el extensor digital largo, y entre ambos el tibial craneal. Luego, más hacia lateral, tendríamos el extensor digital lateral y este tendón más pequeñito, que es del fibular largo. Si nos vamos hacia caudal en la tibia, acá aparecería primero el músculo gastrocnemio, que da en este caso junto con el flexor digital superficial. Acá está el tendón de flexor digital superficial cortado. Entonces, entre el gastrocnemio y el flexor digital superficial se forma el tendón calcáneo. En rumiantes se le agrega otro músculo más pequeñito que acompaña la cabeza lateral del gastrocnemio, que es el músculo sóleo. Acá no está porque este dibujo es de caninos. En este caso, en rumiantes y en felinos aparecería el sóleo. Entre el gastrocnemio, flexor digital superficial y sóleo se formaría el tríceps sural, que se denomina. Y vamos a ver que el flexor digital superficial, ¿cierto? La cabeza del flexor digital superficial y el vientre quedarían escondidos entre las dos cabezas del gastrocnemio, ¿ya? Y luego vendría el flexor digital profundo, que iría hacia plantar en el tarso y se dirige entonces hacia caudal, se dirige hacia distal en la superficie palmar o plantar, del miembro pélvico, y forma también las mánicas flexoras en la superficie plantar de la articulación metatarso-falángica. En este caso, a este nivel, en la superficie plantar de la articulación metatarso-falángica, formaría esta mánica flexora. Ahí se ve cómo el flexor digital superficial, que es ese, es perforado por el flexor digital profundo, y aparecen acá algunos retináculos flexores, también denominados como ligamentos anulares. Acá también se ve, por ejemplo, cómo el extensor digital común va a terminar insertándose en el proceso extensor de la falange distal. Si es que en miembro pélvico sería si en miembro torácico sería extensor digital común, si en miembro pélvico sería extensor digital largo, ¿bien? Pero ambos, estos homólogos, se insertan en el proceso extensor de la falange distal. Esto pasa en cualquier especie. Eso sería entonces con respecto a los músculos del miembro pélvico, ¿bien? Espero que haya sido de utilidad y nos veríamos en un próximo video.